¡Hola, Juntaletras! Nos va saliendo. Ya lo vamos dominando bueno, esto. ¡qué nivelazo! ¿Qué tal? Bueno, ya sabemos que estamos un poquito fuera de nuestro horario porque normalmente nosotros hacemos nuestro streaming principal los lunes por la noche, tarde-noche a las 8. Pero hoy teníamos ganas de hacer otra cosilla y ayer presentamos en Instagram una pregunta. En nuestras stories presentamos una pregunta. Básicamente, os animamos a que nos hicierais... Preguntas No, sobre... espérate. La camiseta de Jordi hoy, como va de preguntas... ¡Ah, qué grande! Me encanta esta camiseta. Tengo otro juego con esta. La camiseta de Jordi hace llorar al niño Jesús. Porque es un oso ahí enfadado. Pero porque tiene hambre. Claro, y quiere que le llamen guapo. Ay, oso guapo. Ahora dame de comer y llámame guapo. Vale, entonces, hemos recibido un montón de preguntas. ¿Dónde vas? Sigue, habla. ¡Esto es abandono! Vale, hemos recibido un montón de preguntas, ¿vale? Con lo cual nosotros las vamos a ir respondiendo. Incluso vamos a responder a las preguntas troll, porque ha habido algunas preguntas troll. Isa, no miro a nadie. Pero entonces, como siempre, nosotros esto no queremos que sea pues, aburrido como si fuera un vídeo de YouTube, ¿vale? Si vosotros también tenéis preguntas, si tenéis opiniones... ¡Oh, helado de fresa! Pero esto para esta noche. Pero no queréis comida. No, pero ahora no. Tu camiseta es confusa. Joder. Es una pregunta lícita, ya lo estudiaremos. Entonces, como siempre, si tenéis preguntas, si tenéis dudas, si queréis participar, si queréis decir lo que sea, esto es Twitch, ¿vale? Usad el... Jordi manda mensajes confusos a través de la camiseta. Jordi manda mensajes confusos, totalmente. Por cierto, estamos estrenando que hoy es nuestro primerito día como partners de Twitch. Ahora ya podemos hacer lo de las suscripciones y lo de los puntos, que no tenemos ni pajolera idea de cómo funciona. Todavía tenemos que investigar. Vale, con lo cual, bueno, pues veréis que podéis hacer cosas y nosotros no sabemos muy bien cómo van. Pero lo descubriremos y os facilitaremos, pues bueno, que haya cosas interesantes y cosas chulas en el Twitch. Bueno, pues entonces, para hacer esto más interesante... Vamos a hacer una cosa. Concha va a ir leyendo las preguntas y yo me voy a ir sorprendiendo porque yo solo he ojeado 2. Una era la de Isa. Y entonces vamos a ir empezando desde cero. Las he apuntado todas en la carpeta, digo, en la libreta analógica. Porque sí, yo podía sacar el móvil ahora y ir leyendo las preguntas, pero es que mola más. Tú eres analógica. Mola más la libreta analógica. Vale. Necesitamos esa libreta. De hecho, es una de las cosas pendientes que tenemos. Hacer una tirada y ofrecerlas para que las podáis comprar. Lo que pasa es que todavía tenemos que a ver si lo haremos por Redbubble o cómo lo organizaremos, ¿vale? Porque una de las cosas que no podemos hacer ahora mismo es ponernos a envolver y enviar libretas, ¿vale? Entonces, yo tengo pendientes 2 cosas. La primera es abrir el canal de Discord. Nosotros en Caja de Letras ya tenemos un canal de Discord, pero lo usan principalmente los alumnos. Entonces, nos gustaría fusionar también ese canal con, pues, básicamente abrirlo un poco. Una parte... Claro, quiero abrirlo un poco, las partes, digamos, más sociales, las partes de introducción... Para cualquier persona que quiera venir, lo configuraré y lo pondré en el Twitch y también lo pondremos por aquí. Y luego, además, el propio canal tendrá la parte de los alumnos, que será solo para los alumnos. En la perra puedo confiar. Sí. Y además, el tema del merchandising, que parece una tontería, pero la gente nos pide merchandising... pues lo estamos estudiando, pero ya os digo, necesitamos todavía pensar un poquito las cosas. Camisetas. Las camisetas, las libretas... ¡Hola, María! ¿Qué tal? ¡Ey, hoy puedes venir! ¡Qué ilusión! Me has pillado buena hora. Vale, pues entonces, vamos a empezar con las preguntas. Concha, dispara la primera pregunta. Pues mira, la primera pregunta es de Morgana. ¿Vale? Morgana Majere, allá donde estés, te queremos. Y la pregunta es, ¿qué debería tener un prólogo para impresionar al lector? ¿Qué es mejor? ¿Un buen prólogo o un capítulo 1? Hombre, las dos cosas son buenas.
¿Vale? A ver, vamos a empezar, vamos a descomponer. ¿Qué necesita un buen prólogo? Un buen prólogo ¿Y personalmente... qué diferencia un prólogo de un capítulo 1? O sea, ¿qué diferencia hay entre poner un prólogo y un capítulo 1? Normalmente la estructura del prólogo es porque va a ser relativamente unitaria, va a ser algo que va a estar relacionado con el gran conflicto, pero no va a presentar todavía a los personajes. Cogemos, por ejemplo, el Los prólogo... Los viajes de Taf. El prólogo de los viajes de Taf. A ver, Cudi the Kid es... La clave le has dado, tiene que enganchar a tope. Tiene que enganchar a tope. Un prólogo es independiente de los personajes principales. Pensemos, por ejemplo, en Juego de Tronos, el prólogo es la escena de el caballero del... no me va a de la salir. Guardia de la Noche. De la Guardia de la Noche, con dos tíos más de la Guardia de la Noche siendo asesinados por los zombies, ¿vale? Y uno de ellos huyendo. Que es luego el personaje que van a ejecutar en el primer capítulo. Fijaos, temáticamente está relacionado con el conflicto central de la obra, que es... que es básicamente el tema del Rey de la Noche. Sin embargo... Que no tenga faltas de ortografía ni párrafos repetidos y mal. Gracias por seguirnos. Sairan Dry Davy. Sairan Dry Davy. Oh, vale. Nos encantan leer los nombres. Muchas veces lo hacemos muy mal, pero nos encantan. Somos casi boomers. Entonces, no lo tenéis que perdonar. A ver, pero espérate. Isa, que no tenga falta de ortografía ni párrafos repetidos, no solo se lo pedimos al prólogo, se lo pedimos al libro entero, por favor. Vale, entonces, seguimos con la pregunta de Cudi the Kid. Hola, Sairan. Entonces, el prólogo es un poco un teaser, es como un tráiler. Te presenta o te da información sobre el conflicto central, a veces ya directamente puesto en marcha, que tú veas al antagonista principal, de qué va a ir la historia, pero acaba muy pronto porque normalmente acaba con la muerte o la desaparición de los personajes involucrados. O no, simplemente te coge un Spectre caja de letras, pero sí, nosotros somos así. Sí, a ver, caja de letras salvaje apareció. Vale. Entonces, un primer capítulo fuerte y que engancha también es una buena idea. O sea, realmente un buen primer contacto que enganche es vital. De hecho, yo soy muy partidaria y normalmente es de la fórmula Martin. Martin lo que hace es prólogo potente. Y primer capítulo aún más potente. Aún más potente. A mí me gusta mucho el de los viajes de Taf, que lo nombrábamos antes, porque en ese prólogo te da una pequeña pista, ¿vale? Ellos te hablan de una estrella a la que llaman la estrella de la plaga. Y te cuentan la historia, esto no es un spoiler, no os preocupéis. Es el principio. Es el principio. Te cuenta la historia de unos científicos que fueron a un planeta... Ya me reclaman. A estudiar esta estrella de la plaga. Y bueno, pues... acaban muriendo todos, pero te dejan estas grabaciones en las que te hablan de las estrellas, de la estrella de la plaga. Y a ti al principio te cuesta trabajo comprender por qué narices están hablando de eso. Hasta que avanzas más en el libro y te das cuenta de que la estrella de la plaga es súper importante. De qué es la estrella de la plaga y que la estrella de la plaga realmente es muy importante. Y si os fijáis, el primer capítulo de Taf es bastante potente, porque es un grupo de comerciantes, piratas, mercenarios, de gente con poca ética, intentando adueñarse de una nave que no es suya. Es muy interesante, ¿vale? Es un capítulo muy chulo. De hecho, los primeros capítulos de Taf son muy trepidantes. Claro, a ti al principio te extraña un poco de que hayamos pasado de hablar de una estrella que de la plaga a... de repente ese momento, esa escena de acción, esta conquista y este cual. Pero luego poco a poco todo se las junta. Piezas. Y el prólogo cumple la función de intrigarte. En Canción de Hielo y Fuego... Lo mismo. La mismo. Porque... desde que te lees el primer capítulo, o sea, te lees el prólogo con los caminantes blancos, hasta que vuelve a aparecer un caminante blanco... pasa mucho. Pasa tela. Y aparte... a ti al principio te quedas con la duda de qué narices es ese caminante blanco y qué va a pintar en la historia. Con lo cual, es una idea. No siempre hay que hacer esto de dar una pista. No. Pero normalmente el prólogo es un
una pizca, un poco de un adelanto. Del conflicto central, que normalmente el conflicto central cuando lo tardas, pues unos cuantos capítulos en presentarlo, normalmente cuando los protagonistas se involucran en él. Habitualmente este primer prólogo lo podemos decir que es como un tráiler. Sí. Tiene la parte, algo de la parte clave de la novela, algo que realmente va a estar muy relacionado con la novela, pero que no es todavía el principio. A mí personalmente los prólogos me gustan. Hay autores que los detestan. Es una cuestión bastante de gustos. Pasa un poco con los lectores. La clave realmente es lo que ha dicho Cudi the Kid. Que sea trepidante, que enganche. Siempre hay que trabajar mucho los principios de las novelas, de los relatos, para que atrapen desde el minuto 1. Claro, eso no quiere decir que un primer capítulo tenga que tener una acción brutal. No, pero tiene que despertar la curiosidad. Tiene que despertar la curiosidad. Un primer capítulo que tú después de leértelo no te tienes curiosidad ni tienes interés de seguir leyendo, no sirve para nada. Lo mismo que un prólogo. O sea que básicamente en ese punto, tiene que darte curiosidad para pasar al capítulo siguiente. Sí. Venga, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Que tenemos que hacerlas todas de bueno, verdad. Todas. Si no nos da tiempo, hacemos otro vídeo el miércoles. Si tenéis más, si vosotros tenéis preguntas, yo si no me engancha, pronto bye bye. Es que la vida es muy corta y hay muchos libros por leer. Es que es realmente, o sea, a veces es verdad que hay algunos libros que merece un poco la pena tener paciencia. Pero también hay muchas veces que es que realmente no merece la pena esperar tanto. No estamos hablando de libros que sean lentos o que tengan un ritmo más pausado, sino simplemente que es que simplemente a ti te apetezca saber qué va a pasar en ese libro. La segunda pregunta. Venga. Es la pregunta troll. Venga, la pregunta troll. ¿La narrativa se hace o hay que hacerla? La hacen los escritores y si tú quieres ser escritor, la haces tú. Claro. ¿Ya está? A ver, Comri con el primer libro de la primera ley. Es cierto, y es muy arriesgado. Hacer un primer libro que sea solo presentación un libro entero de presentación es muy arriesgado. De hecho, él ya no lo hace así. Porque aprendió. A ver, era su primerito día. Hombre, era su primerito libro publicado. Bueno, su primerito día. El caso es que aprendió. Pero el caso es que la narrativa hay que hacerla. Claro, o sea, si tú simplemente quieres ser un lector, pues la narrativa la hacen los escritores. Pero si tú quieres ser escritor, la narrativa la haces tú. Sí, ¿vale? Eso es necesario. También puedes irte a Twitter y decir que eres escritor y no escribir nunca nada. Pero entonces solo es postureo. Pero entonces estás postureando. O sea, mira, yo en eso yo soy muy generoso en ese aspecto. Para mí, en lo que convierte a una persona en escritor, ni siquiera es que publique. Para mí, si tú eres capaz de escribir y terminar un proyecto, ya eres un escritor. Lo consigas luego publicar o no, que eso a veces depende de muchos factores. Y la profesionalidad es otro tema. Es que yo diferencio entre escritor y escritor profesional. Un escritor profesional es la persona que gana dinero cuando escribe. Pero un escritor es una persona que escribe por devoción. Aunque no llega a ningún sitio, pero como mínimo termina, ¿vale? Sí. Empezar muchas veces y no terminar no cuenta. Terminar un proyecto, eso es lo importante. Da miedete, pero también es muy satisfactorio. A ver, ¿vale? Y una de las cosas que, mirad, el proceso de terminar. ¿Por qué hace Isabela Gau ha hecho ¿Por qué nos pone carita? ¡Uy, tenemos caritas! Tenemos caritas. Uy, pero ¿desde cuándo tenemos cosas Siempre monas? hemos tenido caritas. Pero, sí, mira, ahí he puesto un sí, pero el corazoncito sí, pero la carita me... Creo que también nos han upgradeado emoticonos y tal. Me ha roto el esquema, no sé lo que iba a decir. Me ha roto el mollo. Es mi trabajo. Sí. Vale. Si escribís y termináis, sois escritores. De hecho, pronto tendremos más cositas. Sí, tenemos ahí... Sí, eso lo tengo que investigarlo, cómo poner los nuestros. Y Sovietanuski nos ha mandado una cosa muy inquietante. Son caritas. Son caritas. Creo que son Stephen Kings. Parecen Stephen Kings. Vale. Siguiente pregunta. Olga,
Nuestra Olga. ¡Oh, nuestra Olga! ¡Olga, hola! Hola, Olga, ya donde estés. Hola, Morgana, hemos contestado tu pregunta hace 10 minutos. ¡Oh! ¿Esos son pasteles? Pues deben No, son ser. pelotitas. O pizzas. ¿Pizzas? No sé. ¿Pasteles? No lo sé. Bueno, la pregunta Olga. de Olga. ¿Cómo evitar que un valle en mi narrativa sea aburrido? Vale. Primero, Vamos a describir lo que es un valle. Efectivamente. Vale. No te me adelantes. Voy a hacer torrijas y luego os veo. No. Vas a hacer torrijas y luego nos mandas las un traes. tupper. ¿Qué Vale. narices? ¿Qué es un valle? Describimos un valle En como... un sitio así planito. En narrativa existen lo que se llaman las curvas de interés. Básicamente es como vamos describiendo el interés que tiene nuestro lector con lo que le estamos poniendo. Hay momentos en los que avanza la historia, en los que se descubren cosas interesantes, donde la trama avanza. Se desarrollan escenas de acción. Que eso se llama... el interés sube, que se construyen los picos. Son esos momentos de ¡oh! ¡Ah! ¡No puedo soltar el libro! Y luego, de manera natural, se producen los valles. Los valles son los momentos de respiro. Los valles no creáis que por per se son malos. No. Los valles son buenos porque ayudan al lector y a los personajes a respirar. Claro, tú no puedes mantener un libro continuamente en pico de subida de interés. O sea, tú ni siquiera en el thriller más thriller, más de historia, puedes estar manteniendo continuamente a los personajes moviendo, haciendo cosas, pasándole cosas, descubriendo. Y al lector todo el rato en vilo. Piezas de información enormes y manteniendo al autor, al lector continuamente en vilo, porque es que llega un momento que la saturación también cansa. O sea, los valles son necesarios. El problema es que hay que encontrar el equilibrio entre que esos momentos de acción y esos momentos de más tranquilidad estén bien equilibrados. Un valle, para que no se hunda completamente. Y no sea realmente un momento en el que un largo trecho de la novela en la que no está sucediendo nada interesante. En vez del valle, ya entonces sea la fosa de las Marianas. Que puede. Sí, hay libros que lo tienen. Que hay libros que lo tienen. Hay libros que tienen momentos de acción estupendos y escenas muy fuertes. Y momentos de valle. Unos largos. valles muy largos. Entonces, el hecho. Y no, ni siquiera que sea largo. El hecho de que un valle sea largo, si está bien hecho, tampoco es especialmente profundo. La diferencia es el cambio de ritmo. Que el cambio de ritmo. Hay libros que son un valle. A ver, hay libros que directamente nunca llegan a ser interesantes, pero. Ahí está. No, eso no es verdad. Lo que pasa es que es un libro muy duro, pero sí tiene sus momentos. Es que también hay que comparar. No se puede. Pero es que a ti te pasa que tú estabas sufriendo porque la historia es muy cruel. Y eso es verdad. Y es verdad, es un libro muy cruel y llega un momento que está diciendo, por favor, quiero acabar esto ya. Ahí no porque estoy sufriendo. No hay que confundir entre un libro que te hace sufrir porque está escrito para hacerte sufrir y un libro que estás sufriendo porque está mal escrito. Claro, el caso es que, bueno... ¿Cómo evitamos que los valles se alarguen o se hagan muy profundos? Pues mira, que los valles se alarguen más de la cuenta... El libro con la curva de interés más alta. Bueno, pero espérate, primero vamos a contestar aquí... Vale, acaba de explicar el valle porque yo voy pensando. Vamos a ver, entonces eso... lo primero que tiene que ocurrir para que no haya una caída súper brusca de intensidad es que lo que cuentes en el valle, aunque no sea trepidante, también sea interesante. Tú después de, yo qué sé, vamos a poner que dos personajes acaban de tener un descubrimiento, dos personajes acaban de hacer un descubrimiento terrible, acaban de descubrir que son huérfanos y sus padres los dejaron abandonados en la taquilla del metro. ¿Vale? Cuando eran bebés los metieron en la taquilla del metro y los dejaron ahí abandonados. Entonces, acaban de descubrir que cuando nacieron, pues, llegaron... No es de ningún videojuego eso, ¿verdad? No es de ningún videojuego. No es de ningún videojuego. Ningún videojuego. Entonces acaban de descubrir que en realidad son prácticamente hermanos porque estaban en la misma taquilla uno al lado del otro. ¡Oh! Bueno, ¡Ah! ¡Súper revelación! Los bebés abandonados, en realidad tú no naciste en ningún hospital, o sea, naciste en un hospital, no, naciste en la parte de atrás de un coche, de un Honda, un Toyota. En la parte de atrás de un Toyota y tu madre te trajo inmediatamente y te metió en la taquilla del metro para ver si alguien se te escuchaba llorar y se compadecía de ti y te adoptaba.
o llamaba a la policía o lo que Venga, fuera. cuenta. Venga, va. Que te enrollas. Tienes este momento de descubrimiento, este momento de dar una información muy importante. Y ahora no puedes decir, y después de descubrir esto, el joven Toshio se fue a su casa, se comió un plato de ramen, se echó a dormir y no se despertó hasta la mañana del siguiente, de las 12, que fue a la lavandería, lavó la ropa. Y así durante un montón de páginas. Y así durante un montón de páginas que te dice, ¿y por qué me cuentas todo esto que ya, primero no tiene nada que ver con lo que estás haciendo después de esto? Y segundo, es que me interesa a mí que este tío desayune, se vaya. O sea, lo importante del Valle es que, aunque no tenga esas piezas de información tan interesantes, lo que ocurra después también lo sea. Por ejemplo, pues se propuso que a la mañana siguiente iría a la empresa, preguntaría por los archivos de las taquillas, o que iría a la policía a preguntar. O se pone a hablar del trauma que le ha supuesto con otro personaje. Claro, Durante los valles compensamos. Se pone a hacer retrospección y descubre que por eso le tiene fobia a las taquillas. Durante el valle, lo que hacemos durante el valle es cuando la trama central no está avanzando. Pero podemos hacer avanzar otras tramas, el crecimiento de los personajes, explicar cosas del mundo, o simplemente podemos coger una trama secundaria y aprovechar que la trama central, la trama principal, está en valle para hacerle un pequeño pico. Las tramas secundarias normalmente nos ayudan mucho a complementar los valles de la trama principal. Cudi, un ejemplo. Mira, si te gusta la ciencia ficción... Y de hecho, nos alegra mucho de que escuchándonos te dé ganas de leer. Sí, eso es una de las mejores cosas que les puedes decir a profes de narrativa. A mí personalmente, una de las series que a mí me gusta mucho de libros de ciencia ficción que tienen muy buen ritmo es The Expanse, ¿vale? El primer libro se llama El despertar del Leviatán, ¿vale? Es de James S. A. Corey. Que en realidad es un seudónimo. En realidad es un seudónimo, pero bueno. A otros libros que tengan un buen ritmo, una buena curva de interés. Hombre, para mí un libro que tiene una curva de interés muy alto es una historia, sobre todo por el final, que se llama La Perla, de John Steinbeck. El final de La Perla es cuesta arriba. No, pero cosas más modernitas. Bueno, pero ese libro no es antiguo, ese libro nunca es de principios del siglo pasado. Da igual, se lee en cualquier momento y se lee siempre bien. ¿Es más fácil hacer valles en historias con protagonista único o relatos corales? Es más fácil caer en los valles con un solo protagonista. Sí. Entonces, The Expanse te va a gustar. The Expanse te va a gustar porque tiene unos picos en algunos momentos muy altos. Mira, son esta serie de libros de aquí tengo 5, me falta el sexto, pero son bastante autoconclusivos, por lo tanto, tú te puedes comprar el primero y si te gusta, sigues. Y si no, como mínimo, te han acabado la historia más o menos. Sí, es una idea muy interesante que tiene esta saga que casi... No, cada uno es una historia independiente, aunque se va continuando una trama grande y son muy chulos, son muy fáciles de leer. Entonces eso, ¡Hola, Vite! ¿Cómo evitamos que nuestros valles sean demasiado largos o demasiado aburridos? Intentando que aunque la información que se dé allí no sea tan relevante, tan trascendental, o que las acciones no sean tan importantes, también tengan una información que interese al lector, y aunque tú hagas retrospectiva o hagas algún tipo de descripción o lo que sea, que contengan elementos que al lector también le puedan interesar. ¡Hola, Laura! ¡Hola, Laura! Es más fácil caer en los valles cuando solo tienes un solo personaje y cuesta más introducir historias secundarias que cuando tienes varios, porque, por ejemplo, cuando acaba de pasar algo muy interesante con Tyrion, luego puedes hacer que ocurra algo un poco más tranquilo, pero también interesante con Daenerys y luego con Jon, entonces puedes equilibrar muy bien. Nuria Blanco de Book Reviews. Vale. Nos ha preguntado una cosa interesante. ¿Cómo sé si me estoy pasando a la hora de mencionar partes del cuerpo durante las acciones? Lo típico de apoyó el codo en la barandilla. Vale. ¿Es necesario decir que apoyas el codo? ¿No puedes decir simplemente se apoyó en la barandilla? Claro, la idea depende. Por ejemplo, se apoyó en la barandilla. Da una interpretación libre. Si tú has dicho que estaba mirando por la barandilla y se apoya en la barandilla, el contexto ya te dice que ha apoyado con los codos. O con los antebrazos. O con los antebrazos. Más o menos es lo mismo. La pregunta ¿es importante?
Y me refiero de verdad, ¿tiene una importancia realmente concreta para la descripción o realmente es simplemente lo importante es que se apoyó porque estás mostrando la postura corporal? María, el vídeo se graba ¿Mm? y se lo puedes decir, no te preocupes que el vídeo lo grabaremos, se está grabando ahora mismo y luego se puede ver en diferido. O sea Claro, que- es lo que dice Vite. Si la postura es importante para la escena y tú quieres que sea específicamente los codos, por la razón que sea, entonces lo puedes poner. De hecho, decir se apoyó con los codos en la barandilla tampoco está mal. Es un poco No. más largo, rompe un poco lo que es el concepto de la economía de palabras, intentar ahorrar palabras, pero no es excesivo. Pero no es excesivo. Si ya dijéramos, apoyó los codos en la barandilla, reposó la el mano en la- mentón en el dorso de en la palma de la mano y puso de puntillas una de las piernas porque no sé qué, por lo porque típico que flexionó la otra y... ahí ya no Está- necesitamos tanto detalle. Claro. Salvo que se apoye en los codos porque no tiene brazos. ¡Morgana! Pero normalmente tampoco te apoyas. Sí, te podrías apoyar con las manos, pero lo más normal es que cuando te apoyas Te apoyes con los antebrazos o con los codos. Claro, es que hay muchas veces, o también muchas veces que es que decimos, por ejemplo, cogió la espada con las manos. A no ser que haya algún buen motivo para. O Normalmente, estés haciendo juego... Ay, ¿cómo se llamaba? El muchacho de One Piece. Yo qué sé. El que usaba las 3 espadas, uno con la boca. ¿A mí qué me Ay, cuentas? Mago viejo, ya no me acuerdo de estas Bueno, cosas. el caso es que a no ser que por algún motivo... Zorro, gracias, Zorro. Que por algún motivo haya que especificar que lo hace con las manos y no con otra parte del cuerpo, normalmente las cosas se cogen con las manos. Sí. O decir, sus ojos leyeron aquellas líneas y todo, sí, con que lo vale con el del culo. A no ser que sea braille. No, sus ojos leyeron aquello. Entonces, normalmente eso, a no ser que tú tengas que especificar algo, no Sí. hace falta. Luego, cuando ya se trata de escenas de acción, ¿vale? Ya no simplemente acciones generales, sino escenas de acción. Las escenas de acción funcionan muchísimo mejor con un buen contexto, ¿vale? Yo siempre las hago equivaler. Las escenas de acción no penséis en cine, ¿vale? No visualicéis en forma de cine, visualizad en forma de cómic. Un buen cómic de acción, ves una viñeta que es una figura estática, ves la siguiente que es otra figura estática y te resulta fácil entender cómo el personaje ha pasado de una postura a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente, y a la siguiente. Entonces, nosotros un poco hacemos lo mismo. Una frase, otra frase, otra frase, y cada frase es una viñeta. Cuando tenemos un buen contexto, cuando el lector puede imaginar bien cómo se está desarrollando el movimiento de una pelea, de una persecución, entonces es cuando el nivel de detalle, el nivel de exigencia físico que tú tienes que darle al movimiento se vuelve menor porque el contexto te está ayudando. Si tú has dicho que un personaje está corriendo, vamos a hacer como una escena de parkour, está corriendo, no hace falta ahí describir mucho. No, corrió con sus pies. No, vale. Salta por encima de un murete, ¿vale? Pero tú quieres especificar, ¿vale? Salta apoyando una mano. Apoya la mano derecha para saltar sobre el murete, ¿vale? Yo ahí ni siquiera pondría el derecha porque estás excluyendo a los zurdos. ¿Vale? No. No, pero bueno, apoya. O bueno, puede ser que pongas apoya la mano derecha porque la izquierda lleva algo agarrado. Pero un bolso. a no ser que sea algo muy específico, exactamente, se apoya ahí. Y luego ya el lector ya se imagina la mano apoyada, los pies por encima. Y entonces ya puedes decir, mira, y entonces puso el peso hacia adelante y rodó por el suelo. Claro. ¿Vale? Vas creando el movimiento. Fíjate que en realidad estamos hablando más del movimiento general que de las partes concretas del cuerpo. No vamos a decir, y dobló las piernas hasta... Si estás saltando por encima de un muro y luego ruedas, no se te han quedado las piernas enganchadas. Es más fácil decir, se hizo un ovillo y saltó, por ejemplo. Es que tampoco quiero sacar es como hacer una voltereta. Es verdad, hizo una voltereta y saltó. Que decir, flexionó las rodillas hasta el pecho mientras cogía impulso para...
Sí, vamos, lo que viene a hacer una Una voltereta. voltereta. Claro, ahí también muchas veces nos confundimos porque no sabemos los nombres de los movimientos que estamos haciendo. Evidentemente no podemos poner la terminología de parkour porque dejaría fuera a muchos lectores si no Y la que en conocen. muchos casos rompería la inversión de la Claro, lectura. sobre todo porque- si es una historia medieval o simplemente antigua. Entonces, lo que buscamos es, si un movimiento tiene nombre, usamos el nombre. Si un movimiento lo vamos a usar muchas veces, nos podemos inventar un nombre y explicarlo Claro, nosotros dentro claro, de la eso es historia. con lo que Y entonces pasa. vamos perdiendo la necesidad de hacer descripciones súper detalladas y el contexto, el movimiento, la secuencia ayudan al lector a entender lo que está sucediendo. Eso es lo que pasa con Aria cuando le enseñan la postura de la danzarina del agua. ¡Hola, Gisela! Gisela! Cuando le enseñan la postura de la danzarina del agua. Martin al principio te explica cómo es la postura de la danzarina del agua, pero a partir de aquel momento ya no te la vuelve a explicar nunca más, sino que te dice, Aria se fue a cazar gatos y adoptó la postura de la danzarina del agua. Ya está. No hace falta dar más vueltas. Claro, cuando tú le generas al lector un conocimiento o una costumbre de usar una expresión, funciona muy bien. Un autor que lo hace muy bien eso es Sanderson. Tenía que hacerlo. Venga, Concha, siguiente pregunta. No, sí. Sí, vale. Una loca querida nos pregunta. Vale. Espera. Loca querida es el usuario. El usuario. Vale. Una loca querida. Vale. Para una historia de amor, ¿es mejor usar la primera o la tercera persona? Interesante. Depende. Por ejemplo, del amor en los tiempos del cólera o del amor y otros demonios, que son historias de amor de Gabriel García Márquez, están las dos escritas en tercera persona. ¿Vale? Comando de nombrar a Sanderson. Sí, que puedan decir, Jordi, pon un ejemplo de Sanderson. Eso yo no sé. ¡Yo lo quiero! Aparte, lo podéis hacer para hacerme feliz a mí o para torturar a Concha. No quiero que torturéis a Concha. Pero eso planteároslo vosotros. Entonces, nada, icono de Sanderson, ¿vale? Y luego icono de niño albino, por favor. Venga. Vale. El amor. El amor. El amor puede ser. La historia, bueno, pues puede ser en primera o en tercera persona. Bueno, es que depende. A ver, las emociones. ¿Lo puedo explicar yo? Sí, perdón. Vale. Estoy muy animado. Depende. Un narrador en primera persona tiene una ventaja. La ventaja es que se pega mucho a la historia, te está contando su historia, gana esta proporción de historia verídica, de memorias, de testimonio, de lo que te está contando alguien, puede hablar muy intensamente de sus sentimientos, de lo que le ocurre, puede ser más sincera, puede hacer más introspección. Y un narrador en tercera persona necesariamente va a hacer una historia mucho más lejana. Porque un poco más lejana. Un poquito más lejana porque, quieras o no quieras, implica a todos los personajes. Normalmente cuando haces una historia en tercera persona es porque o vas a utilizar un narrador equisciente o vas a utilizar un narrador omnisciente, pero en cualquier caso ya estás alejándote un poco de la historia. La historia no es algo súper personal. Entonces, para elegir bien si tú quieres un narrador en primera o en tercera, tú tienes que ver hasta qué punto necesitas que el protagonista hable de sí mismo y de sus te cuente emociones. de sus emociones y sus pensamientos. Muchas veces estas historias triunfan muchísimo precisamente por el uso de la primera persona y muchas veces el uso de la primera persona las hace interesantes. Por ejemplo, aunque no sean historias de amor, Colmillo Blanco o La llamada de la selva son muy, muy interesantes precisamente porque están en primera persona. Y de esta manera, tanto el lobo como el perro que luego se convierte en lobo, Buck y Colmillo Blanco, te hablan de sus impresiones, de sus sentimientos, de cuando tienen miedo, de cuando se sienten solos, de las cosas que les rodean. En una historia de amor es igual, tú cuentas, por ejemplo, aunque no sea una historia de amor, ahora está ahí Sarah Pinborough con detrás de tus ojos, que están haciendo una serie. Ahora rescato la pregunta de Anuski. Vale, que están haciendo una serie de televisión, por cierto, pero bueno, en la novela hay 3 personajes y los 3 cuentan su historia en primera persona. Creo que son 2 personajes que lo cuentan en primera persona. Es que me leí el libro hace un montón de tiempo. Pero el caso es que la gracia está en
tener esos dos puntos de Y se vista. te dice que son dos. Son dos. Tener esos dos puntos de vista, los puntos de vista de las dos mujeres, que te van contando la historia desde dos puntos completamente distintos. Cada uno de ellos te da su versión. ¿Vale? Kihio, tienes aquí nuestra web. Y si no, nos escribes a... Te pongo aquí la dirección, ¿vale? Es nuestro correo electrónico. Info @ Entonces, luego dice, pero cajadeletras.es. si una historia es de amor y es una historia de dos, ¿no debería estar contada desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de las dos personas? Las hay. Hay historias de amor que están contadas desde dos puntos de vista de las dos personas distintas. Your Name, por ejemplo. Por poner un ejemplo de anime que habréis visto hace poco, Your Name. Y si no la habéis visto, vedla. Si no la habéis visto, vedla. Está contada desde los dos puntos de vista. Y las hay historias que están contadas desde los puntos de vista. No es lo más normal. Las historias de amor normalmente siempre tienden a funcionar mejor cuando solo se narran desde el punto de vista de una de las personas implicadas. Os cuento por qué. Porque así se genera muchísima más intriga acerca de los sentimientos y las intenciones de la otra persona. Kihyok, lo que hacemos nosotros somos una academia, ¿vale? Si quieres, nosotros ofrecemos un servicio de tutorías, tenemos cursos, ¿vale? Con lo cual tú nos escribes y vemos a ver qué es lo que a ti te interesa y lo que te puede venir bien. Entonces, es lo que decíamos, ¿por qué no se utilizan los dos puntos de vista? Porque a no ser que tengas la historia muy planteada, si tú tienes los dos puntos de vista, por ejemplo, si ella dice... No sé si él me quiere. No sé si persona X me ama. ¿Vale? No sé si persona X me ama. Y el siguiente punto es persona X, pues no, a mí no me interesa. No la conozco persona Y no me llama la atención una mierda. Entonces, aunque luego puedas tener la curiosidad de saber cómo van a acabar juntas o si van a acabar juntas, o qué va a pasar, muchas veces te revienta mucho la intriga y te revienta mucho lo que vas construyendo con una, puedes mandarlo a la mierda con la otra. O sea, no es cuestión de que como el amor es de dos personas, cosa de dos, uno de ellos tenga la visión dominante. La gracia es que alguien te cuente su versión. Luego, por ejemplo, se puede complementar, se puede hacer alguna cosa, pero tienes que tener, si vas a utilizar dos personas, tienes que tener mucho cuidado que de lo que diga una no pise la información de la otra. Sobre todo la trama de desarrollo emocional de la otra. Claro. Por eso ya os digo, la mayoría de novelas de amor, aunque sean en primera o en tercera persona, no usan el punto de vista del interés romántico, porque te rompe un poco la intriga, te rompe un poco saber si esa persona va a responder, por qué no responde como yo quiero, por qué no hace las cosas que yo quiero, etcétera, etcétera, etcétera. Y un consejo para las novelas de amor: si vais a utilizar trasuntos vuestros o merisús, no los describáis como dioses del sexo. Por favor, que lo he visto en un montón de novelas románticas y no. Es un dios del sexo. Oye, yo también quiero ser un dios del sexo. Yo también quiero ser un dios del sexo, pero no hace falta que haya uno en cada novela romántica. ¿Cómo que no? No. Venga, siguiente pregunta. Segunda pregunta es de Sovietanuski. Sovietanuski, ¿de qué me sonará esa soviética? No lo sé. No la conocemos. No lo sabemos de qué. Nunca la hemos visto en el chat. Jamás. Y ahora nos mira mal. Yo estoy por mandarle un gorro de piel de oso. Venga. Vale. No, que me desollas a mí. O a otros. ¿Algún consejo sobre sistemas de planificación? ¿Hay alguno más eficiente que otro? What a question. ¿El qué? ¿El qué? ¿Hay algún consejo sobre sistemas de planificación? ¿Hay alguno más eficiente que otro? Vamos, tú no... Esta pregunta es que puede hacer una pregunta que no va a ser corta de responder de ninguna de las maneras. Pero venga, claro, como Rusia es muy grande, claro, no saben hacer preguntas pequeñitas. Vale. Pregunta soviética con respuesta soviética. ¿Algún consejo? Usa un sistema de planificación. Segunda respuesta. ¿Hay alguno más eficiente que otro? Sí, el que te funciona. Vodka. Digo... A mí me lo recomendó su canal una niña que se... ¡Ay, Carol! Carol es la mejor. A Carol la queremos un montón. Muchas gracias, Carol, allá donde estés, en tu casa. En su casa con estudiando. Sus gatos, en su casa estudiando, con sus gatos. Vale, los sistemas de planificación... Puede que esté tiñéndose el pelo, que se le había caído el... Los sistemas de planificación
Primero, si vais a escribir, y sobre todo, por ejemplo, lo que quiere escribir Kikyo, que es ya él lo describe como algo muy grande y complejo, necesitas planificar, ¿vale? Necesitas saber qué va a pasar en cada capítulo, qué va a pasar a mitad, qué va a pasar al final. Necesitas saber cómo y por qué va a pasar Lo todo. que pasa es que muchos de vosotros nos decís... Gracias por seguirnos, Replicana. Oh, Replicana. Es como una replicante, pero replicana. Me gusta, me gusta. ¿O será una Ana que replica? Ahora tenemos ahí el... Bueno, pues el caso. Que la gracia está en que... Gracias por seguirnos. Marusha. Ah, no, es una nueva follower, sí. Ay, gracias. Marusha. Bueno, el caso es que planificar se debe planificar, Sí. ¿vale? Sobre todo si son obras muy grandes que van a requerir, son proyectos complicados porque Venga, Kikyo, recuerda, no nosotros escríbenos y nosotros estamos casi siempre los lunes de 8 a 10 y luego entre semana algunas veces hacemos cositas. Así que por aquí estaremos. Vale, el caso. Que planificar tendréis que planificar. Lo que pasa es que sistemas de planificación, un día si queréis le dedicamos un vídeo entero a sistemas de planificación, porque da, o sea, la pregunta da. Lo que pasa es Venga, a ti, Kikyo. La idea es que vosotros también, a ver, nosotros podemos dar varios métodos, pero normalmente la gente acaba encontrando su propio sistema de planificación, porque por ejemplo hay gente a la que planificar le aburre. Y no puede hacer unas planificaciones muy extensas o muy largas porque es que planificando se aburre. Hay gente que al revés, es que planificar... ¡Hola, Marusha! No. Que planificar, si no se tienen una planificación muy exhaustiva, no se sienten seguros para escribir. Hay muchos tipos de personas y hay tantos escritores como sistemas de planificación. Es que realmente hay miles de sistemas de planificación. Sí. De hecho, hay algunos, por ejemplo, nosotros utilizamos uno que es un sistema de planificación que lo utilizan los desarrolladores de videojuegos. La flor de loto. La flor de loto. Vale, no es que lo utilicemos, es uno de los que explicamos, tú lo usas. Yo sí utilizo la flor de loto. Vale, yo personalmente utilizo una cosa que se llama el copo de nieve, que es básicamente trabajar por capas, ¿vale? Empiezas, voy a plantear la historia de principio a final, va de un hobbit que encuentra un anillo y lo tira a un volcán, ¿vale? Un poquito más de desarrollo, el anillo es mágico y hay un malo que lo quiere. El anillo tiene voluntad propia. El anillo tiene voluntad propia, hay una compañía, el sitio está muy lejos y vas cogiendo la historia de principio al final y en cada capa le vas poniendo un poquito más de detalle. Para Tovarich. Vale. Porque la pregunta de PAF 2173, fantástico, Nick, me encanta, y lo digo sin ironía, me gustaría saber cómo arman las escaletas para planificar sus libros. Vale. PAF. Copo de nieve, ¿vale? Básicamente es un método progresivo. Yo también lo imagino un poco como los dibujantes, que hacen toda la composición primero, luego hacen todo el line art, luego hacen todas las sombras, luego todo el color, luego todas las luces. Trabajas por capas, siempre la totalidad de la historia. ¿Por qué la totalidad en lugar de ir por partes o por capítulos? Porque si no tienes toda en la cabeza, toda la historia del principio al final, entonces resulta más difícil, porque si no tienes presente cómo va a terminar la historia o cuáles van a ser los últimos giros, entonces no puedes empezar a trazar relaciones, no puedes crear sorpresas, no puedes crear ciertos elementos. Entonces, a mí personalmente me gusta trabajar así. Me planteo la historia, primero de una manera muy simple, luego la voy desarrollando. Yo normalmente lo que hago es, para planificar, es una de las maneras, ¿vale? A mí me gusta mucho planificar con una aplicación que se llama Scrivener, pero otra cosa que a veces utilizo es una hoja de Word. Y empiezo, la historia va a ser más o menos así, así, así. Y cada frase la hago en un párrafo. Luego, cada uno de estos párrafos lo desarrollo un poquito más, hasta convertirlo, cada línea la convierto en un párrafo propio que va explicando las ideas. Luego lo voy descomponiendo, lo voy haciendo crecer. Así normalmente lo hago durante varios días. Cada día normalmente una capa, al principio es fácil, luego pues necesito 3 o 4 días para cada capa porque cada vez es más extenso. Pero al final tienes una planificación bastante detallada, pero sin entrar mucho en detalle. Yo, por ejemplo, no planifico exactamente todas las escenas, no planifico exactamente todos los detalles porque
También me gusta escribir y dejarme un poco de margen. El objetivo cuando yo planifico es saber qué tiene que hacer cada personaje y por qué. Yo, Bosca. Concha planifica mucho menos. Concha, Bosca. no tanto, pero... A ver, yo ¿Alguien puede mandarle un MD a Rufus para que entre a ver el directo? Rufus, el pobre, bastante tiene con lo suyo y con recaudar dinero para causas nobles. Como las alpacas. Yo aprendí español para entendernos a nosotros. Digo, el caso es que yo, por ejemplo, una de las cosas que hago para planificar, yo normalmente, primero, yo siempre planifico alrededor de un personaje. A mí me viene a la cabeza un personaje, por ejemplo, precisamente por mandato de la camarada Anuski, que es la que está por encima de mí en el Consejo Soviet. El otro día, una de las veces me dijo que a ella le gustaría una novela con un matrimonio bostoniano en la cual pues la historia no tratara sobre ninguna... ¡Hola, Javi! Sobre ninguna desgracia que le ocurriese a esta pareja, sino que simplemente pues fueran dos señoras normales que se quieren, que les pasan cosas. Que se quieren y les pasan cosas que no tienen nada que ver con que sean dos señoras que se quieren, ¿vale? Sino que simplemente el hecho de que sean dos señoras que se quieren... Entonces hacemos una novela de catástrofes. Son dos señoras que se quieren, que tienen que sobrevivir, yo qué sé, a la erupción de un volcán. No al incendio de Boston. Venga. Pero es que no, Boston no ardió. Ahora sí. San Francisco. Vale. Ahora sí. Seguro que en Boston ha habido algún incendio, no me jodas. Bueno, lo que estaba diciendo. Entonces, que el caso es que yo con ese punto de partida, o sea, simplemente me dio esa idea y dije, vale. Y entonces empiezo a pensar en esos personajes. Yo ya he pensado más o menos en dos señoras. Estas dos señoras, bueno, pues pensé, vale, pues serán dos señoras que se van a meter para sobrevivir en un negocio turbio. Y ese negocio turbio les va a dar muchos problemas. Empecé a pensar cuáles serían las características, la biografía, cómo son estas dos señoras, por qué, qué personalidades tienen que tener para conseguir para que acepten meterse en negocios turbios, por qué lo hacen, que las obliga a hacerlo, pero que las obliga, o a lo mejor que les gusta. ¿Qué habilidades tienen para poder hacer negocios turbios con para éxito? Poner estas habilidades turbias? A lo mejor una es una súper experta en cristalografía. De hecho, una de ellas es una hacker. Una de ellas es una hacker. Y la otra es como el que vende los barcos en Monkey Island, ¿están? que te lo vende todo. Te lo vende todo. Es capaz de vender, ya lo tengo. Una hacker y unas relaciones públicas. Sí, básicamente. Entonces, bueno, pues... Fíjate, Sairan. Entonces yo... Sí, le vende arena a un camello, lo que haga falta. Ahí lo que hace Concha es te lo vende y te dice, y voy a la ruina. Coge una estructura básica, dos mujeres, ya está, y dice, vale, vamos a poner una pizquita de historia, vamos a poner una pizquita de personalidad. ¿Cómo hacemos que estos personajes se involucren en esta historia? ¿Cómo sería lógico que estos personajes entrasen dentro de esta historia? Y conforme vas creando detalles, te van surgiendo preguntas que normalmente se responden creando un poquito más al personaje, definiéndolo un poquito más. Vale. De hecho, si te interesa, seguramente en verano haremos un curso dedicado exclusivamente a la creación de personajes. Sí, el trimestral. Otra pregunta que hizo Puff, que me gusta mucho, es ¿qué no debe faltar a la hora de escribir una historia de terror creíble? Esta te la voy a contestar yo. Tiene que ser creíble. O sea, realmente, ¿qué es lo que tiene que tener una historia de terror creíble? Credibilidad. Credibilidad. Da igual que la historia trate sobre un monstruo que te arrastra fuera de una tienda de campaña y solo se come tus pies, ¿vale? Da igual que sea, que si te dedicas a hacer... Si juntas las piezas de Lego necesarias, aparece un señor con chinchetas en la cabeza y te cuelga unos ganchitos de los pezones... Me estás haciendo Hellraiser. Hellraiser nos tiene aquí acojonados. Da igual... ¿Vale? O sea, da igual el nivel de sobrenatural que tú le vayas a meter al relato,
Pero los personajes no pueden ser gilipollas. No, y además, ese nivel de amenaza, ese nivel de posibilidad de que eso pudiera estar ahí, no puede desaparecer. O sea, da igual que sea Cthulhu disfrazado de lechuga, da igual. Tú tienes que ser capaz de creerte que eso puede ocurrir, que eso puede pasar. Claro, ahí trabajas que los actos, las cosas que ocurren tengan consecuencias, que los personajes intenten comportarse de una manera lógica, que no caigan en los tropos fáciles del terror. En lugar de huir hacia arriba, huyo hacia el tejado. O sea, en lugar de huir hacia abajo, hacia la calle para salir corriendo, huyo hacia el tejado para que me pisen. Me quedo solo. Todos hemos visto suficientes pelis de terror como para tener menos el primer grado de supervivencia. Hay dos caminos y en uno pone muerte segura y en el otro pone estación de policía. Me voy a la muerte, a la estación de policía no voy, me voy a la muerte segura. Claro, ahí... Hay muchas veces que es eso, que tú estás viendo que lo que te están, por mucho que te cuentas es negro. Bueno, y luego ser asiático, o ser homosexual, o ser trans, o follar. Da igual del género de las personas. Si follas en una historia de terror, mueres. Claro, moralidad americana. Teenagers follando. Carne de cañón para slasher. Ahora te voy a responder yo la pregunta. Lo que yo creo que hace que una historia de terror sea creíble es que ocurran cosas malas a pesar de los mejores intentos de los protagonistas. No gracias a los intentos de los protagonistas. Un protagonista puede equivocarse, pero si se lo pone sistemáticamente fácil al monstruo... Mira, otra cosa que ahora podemos hablar un día, la credibilidad. ¿Cómo conseguir credibilidad en las historias? Vale. Venga, tercera pregunta. Esta le va a gustar a Guis. Le va a gustar a Guis. Cuando uno escribe ciencia ficción, ¿los conceptos nuevos conviene explicarlos? Sí. Y por otra parte, no. O sea, vamos a decir, sí, pero no demasiado. Vale, quiero decir, sí, explícalo. No hagas un tratado de física en la novela. O sea, esto es una novela, no un tratado de física. Si tú quieres despertar curiosidad sobre ciertas cosas, tú dices, vale, pues en mi novela va a tener una importancia vital la física orbital. Vale, sí, da ciertos conceptos de física orbital que el lector sepa por qué se está manejando. ¿Vale? Física orbital, moverse de arriba a abajo, fácil. Moverse de izquierda a derecha, difícil. No, al revés. Adelante, atrás, izquierda, derecha, fácil. Arriba o abajo, difícil. Y que tú expliques una serie de elementos que realmente sean importantes. Oye, ¿y si las arandelas soviéticas del 83 van a ser importantes? Las explicas. Las explicas. Ahora... Que me expliques el proceso de creación y de diseño de las arandelas soviéticas del 83 durante 30 páginas solo para que las menciones y luego no vuelvan a salir. No, eso no. O sea, realmente... Para eso, márcate un ensayo que está muy bien y la gente se los lee. Un día tenemos que quedar con Gisela para hablar de la fina línea que separa a veces la ciencia ficción de la fantasía y viceversa. Sí. ¿Vale? Porque es un tema bastante interesante. Hay veces que la ciencia ficción tiene muchos elementos fantásticos y hay veces que la fantasía tiene ciertos elementos científicos. Es un tema que... Son géneros muy hermanos, en realidad. Son géneros, es que realmente son géneros hermanos. O sea, es que no lo puedes evitar. Tú te lees los trífidos y realmente a ti los trífidos, aparentemente tú puedes decir, en los trífidos no hay ciencia. ¿Quieres movida? En los trífidos no hay ciencia. Bueno, a lo mejor no hay ciencia súper dura y súper exacta, pero sí hay una especulación bastante importante sobre ciertos elementos. ¿La fantasía también puede especular? Claro. Sí, evidentemente, pero siempre la ciencia ficción suele tener esta especulación que puede tener una base científica o pseudocientífica. Pero el caso es que yo os aconsejo que sí, que ciertos conceptos los expliquéis, pero... que esto pasa igual que con la novela histórica, que no estáis escribiendo un... lo diré. Hoy tenemos a Dick y ha colado Von Neumann sin que nadie se entere. Pues eso. Pues el caso es que una cosa es que tengas que escribir ciencia ficción y quieras escribir una ciencia ficción pues técnica o con aspectos de ciencia. Y que sea correcta, que sea coherente con lo que se sabe de la ciencia actualmente. O con lo que tú especulas que pueda ser la ciencia en el futuro, vale. Pero los rollos no son necesarios. Exactamente, tienes que hacerlo de una manera ágil. Yo en ese punto, por ejemplo, Asimov lo hacía muy bien.
Así me era capaz de explicarte algunos conceptos que tú a veces pues, te hacían un poco chiribita en la cabeza, pero el señor no se enrollaba más de la cuenta. Alguna vez se le iba la pinza, pero bueno, a todo el mundo no es. Venga, Y la última pregunta, porque si nos tenemos que ir cortando, ya dejaremos la siguiente. Bueno, vamos a hacer un par más. Venga. Vale. Raúl Vélez nos pregunta, ¿es posible Sí. ¿Eh? Todas las preguntas sobre narrativa que empiezan con ¿es posible hacer XXX? La respuesta es sí. Ahora. Otra cosa es que salga bien. Otra cosa es que salga bien. Pero sin ser... ¿Puedo hacer? Sí, tienes un papel y lápiz, sí, puedes hacerlo. Ahora la cuestión es, ¿saldrá bien? Podrás hacer que funcione, pero normalmente la Esa respuesta es la otra. Sí. Sí, la respuesta es sí. Pero ahora vamos a hacerlo con ¿Es propiedad. posible mezclar narradores en un cuento donde no hay capítulos? Sí. Lo único que separas las escenas con lo típico. Asterisco, asterisco, asterisco. O con un doble espacio. Un doble espacio. Una chiribilla de esas bonitas. Puedes poner un chiriburcio. Un chiriburcio. Tiene nombre, filigranas. Filigranas, ya lo sé, pero chiriburcio es mucho más bonito. Chiriburcio es mucho más bonito. Puedes poner un... Los medios siguen llamando errores a los anacronismos. Concha, Gladiator, reparten flyers. Los historiadores no soportan las licencias históricas. A ver, sí. Las licencias creativas. Hasta cierto punto sí. Porque vamos a ver, tú hay cosas que tú no las sabes. Por ejemplo, si tú estás escribiendo, vamos a poner una novela sobre Atenas, y tú dices que un personaje se ata las sandalias, pues está bien, porque realmente es que no sabemos si las sandalias de los atenienses iban atadas con hebillas, o si llevaban lazos, o si tenían un imán y hacían ventosa con el pie. Me estoy mordiendo el chiste de esto para hacer un chiste muy cruel. No hagas chistes sobre griegos, que ya sabemos dónde acaban contigo. Que no tienes puto punto medio. ¿Vale? El caso es que la gracia, o que tú puedas decir que tenía una túnica y que era una túnica de material X. O que tu historia esté ambientada en el 750 a.C. y menciona un personaje que supuestamente nació el 760, perdón, el 740, y dices, no, por 10 años tampoco pasa nada. Claro, es que... Soy historiador y sé lo que es un ensayo y lo que es una ficción. Claro, es que pero una cosa... hay gente que no se lo toma Hay gente que se lo toma... Y tú puedes saber, tú en una novela histórica te puedes tomar ciertas licencias, igual que en la ciencia ficción te puedes tomar unas ciertas licencias, porque a fin de cuentas aquí lo que va a primar es la narrativa, es la historia. Y otra cosa es que ya te metas invent muy gordos. Claro, otra cosa es que saques a Napoleón en la época de Atenas. O que te pongas a un personaje disparando una espingarda en la Edad de Hierro. A no ser que ya digas, esto directamente es una ucronía, yo me paso la historia por el forro porque esto es una historia alternativa, que es un género perfectamente razonable y muy chulo. Bueno, el caso es que lo que... Sí. Claro, es que es el concepto del Ministerio del Tiempo. Es que, ya digo, un día vamos a hablar de la credibilidad, de hacer creíble algo. Tú puedes hacer una cosa... Claro, es eso. Exactamente. Tú puedes tomarte, por ejemplo, yo puedo decir, una cosa que siempre hablamos Gisela y yo es que a mí, por ejemplo, la ciencia ficción me gusta que se pueda viajar más rápido que la luz. Y Gisela me dice, pero no se puede, no sabemos cómo si se puede o qué. ¿Vale? Entonces... dices, vale, yo sé ahí que estoy retorciendo un poco la física, entrando en un territorio que de momento creemos que no es posible, pero lo hago por una razón, y es que me permite desarrollar un tipo de historia que es distinta a la que podría hacer si no me permito viajar más rápido que la luz. Exactamente, y tú puedes ir trabajando un poco en ese tipo de cosas. Con respecto a la pregunta de Raúl, pues sí, se pueden separar los dos narradores con doble espacio, le puedes poner una tipografía distinta, un tipo de letra distinto, tintas distintas, puedes poner chiriburcios de por medio. Chiriburcio. ¿Que tú no quieres hacerlo tan visualmente obvio? Bueno, puedes hacer que el lector se estruje un poco las meninges y que juegue. Hola, Olga, ya hemos respondido a tu pregunta. Ya hemos respondido a tu pregunta, tendrás que verlo en diferido. Pero ahora te quedas hasta el final. Pero ahora te quedas. El caso es que la gracia está en que tú quieras jugar con que la gracia sea un poco que te des cuenta que en el relato hay dos narradores. Bueno, claro que lo puedes hacer. Lo que pasa es que bueno, pues eso puede ser a la hora de escribir una cosa muy compleja, ¿no? ¿Cómo escribes tú una historia que tiene dos narradores
y le vas a hacer comprender al lector que ese cuento tiene 2 narradores. Bueno, es el reto, desafío. es el desafío. Pero ahí la ayuda es la ayuda tipográfica, principalmente. Bueno, principalmente, si tú no quieres tener ese desafío tan grande y se los quieres poner más fácil al lector, te puedes apoyar la tipografía. Un chico que se llama Fixton. Vale. Esta pregunta no te la vamos a responder aquí literalmente, pero voy a hacer una lista y le voy a pedir a la gente que me ayude. Vale. Porque es quien le ha encantado los narradores, el narrador no fiable de La polilla en la casa del humo, de Guillem López. De Guillem. Y quiere más libros en los que exista este tipo de narrador. Con lo cual, yo en un día no me ha dado tiempo a investigarlo mucho, pero de hecho le voy a preguntar al propio Guillem y voy a ir buscando narradores no fiables para hacer una lista y la vamos a colgar. Sí. La voy a hacer una lista mona y la voy a colgar en Instagram y en Twitter para que la podáis leer. Pero puedes empezar con el caso o el asesinato de Roger Ackroyd, de Agatha Christie. No se sabe si es verdad o no, porque no tenemos acceso a todas las fuentes históricas, pero es la primera Oficialmente vez es el primer documentada, narrador no fiable. El primer narrador no fiable, ¿vale? De Agatha Christie. Bueno, Sovietanuski again. ¿Qué opinamos de Wattpad? Está bien. Sí, está ahí. Está ahí, Wattpad mola. Todo lo que estimule a la gente a escribir, y a que te lean, está bien. Sí. O sea, es una plataforma bastante curiosa. Ahí es como todo. Claro, hay muchos horrores sin nombre, pero es que hay horrores sin nombre y en las librerías también. Sí, ¿verdad? es que no, nosotros no despreciamos. No hay que ser, todo no hay lo que ser anime, racista. Es que realmente te anima a leer y a escribir, es bueno. Y te crea una comunidad de gente que te lee y que te escribe y que no se dedica a cagarse en ti por deporte, o sea, que realmente es una comunidad sana. Perfecto. En Wattpad vas a encontrar de todo tipo de gente y de todo tipo de lectores, pero en un principio ha democratizado mucho. Claro, antes había blogs, ahora ya los blogs están de capa caída. Pues Wattpad es una manera fácil. Además, yo no entiendo muy bien, o sea, lo comprendo muy bien, el concepto de leer en el móvil. Ir tú no vas a llevar un libro electrónico a todos lados, porque no siempre es posible, pero el móvil sí que lo llevas a todos lados. Entonces, a mí me parece una cosa interesante. Ahora, eso sí, no pasáis mucho tiempo leyendo en el móvil que se os van a caer los ojitos de la cara. Y eso es... Venga, Morgana, a hacer torrijas, mándanos una... Torrija. Los chicos de 30 teclas por hora... ¡Hola! ¡Hey! Manu y Alex, yeah. Manu y Miguel, perdón, Manu y Miguel, wey. 30 teclas por hora nos preguntan: una vez tenéis la idea inicial de una nueva historia, ¿cuál es vuestro primer paso para construirla? Toma, vale. ¿Cómo se nota que son escritores? Qué una vez tenéis la idea inicial, vale. Una vez tú tienes la premisa de una historia, dices, quiero contar sobre un matrimonio bostoniano que va a sobrevivir a unas circunstancias X. Lo siguiente es lo que se llama la idea... Mira, un matrimonio bostoniano que tiene que sobrevivir a la boda de la cuñada de una de ellas. Y es una boda de estas pesadas, de esta tipo... Eso puede ser muy aburrido. 5 horas de boda. Pero no, ponle caña. Me gustaba más lo de las... Ya, pero es que es muy apocalíptica. Una boda puede ser muy apocalíptica, ¿eh? Que nos lo pregunten a nosotros. Que te toque en una mesa que no conoces a nadie. Pero si hay asesinato, venga. Y luego pongan paquitos chocolateros. No, pero puede haber un asesinato y tienen que descubrirlo ellas. Claro, el matrimonio bostoniano detective. Claro, me gusta. Bueno. Con paquitos chocolateros al fondo. Vale. Terrible. Oh, Dios mío, tío. Para un rol en vivo. Oye, pues ya sabes. Sí, pero además hay que, en ese caso, el complejo narrativo sería conseguir que la boda fuera cada vez más hortera. Sí. Ir encontrando nuevos niveles de horteridad para meter a la boda. Y de casposidad. Sí. Y sobre todo de locura de boda. Sí. Reddit está lleno de historias de bodas. De historias de terror de bodas. Vale. Volviendo a los chicos de 30 teclas. Una vez tenéis la premisa, lo siguiente que es recomendable hacer es lo que se llama la idea controladora. La idea controladora se puede resumir como la sensación final que queréis que la obra deje al lector cuando cierre el libro. ¿Queréis que sea devastadora? ¿Queréis que sea esperanzadora? ¿Queréis que sea interesante? Que se pregunte, ¿y ahora cómo va a continuar esto? Que diga, pues esto, ¿vale? Normalmente la idea controladora es una mezcla de
idea para el final, pero sobre todo lo que incluye es una emoción. La idea controladora es el eje que vertebra toda la obra. Si toda la obra la construyes teniendo en cuenta esa idea objetivo que tú tienes Sí, al la idea final, controladora es tu tema principal. mm, Más o menos. no exactamente. O sea, el tema principal depende de la idea controladora. Por ejemplo, vas a escribir una historia de venganza, ¿vale? Esa es la premisa. El tema principal, la venganza. Idea controladora, la venganza te libera. ¿Por qué? Porque yo voy a escribir una historia en la que un personaje se venga y eso le hace libre, ¿vale? Y entonces yo construyo toda la historia buscando esa sensación. Entonces, yo sé que al final la sensación final del lector será la venganza ha hecho libre a este personaje, a pesar de lo que haya tenido que pagar. Y entonces yo voy a estar jugando todo el rato con a ver si se va a pasar mucho y esto va a salir demasiado caro. No, 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 porque le está ayudando muy bien. Ay, 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 no, que esto está llevándole por el mal camino. No, 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 pero esto le está sentando bien. Y entonces yo voy oscilando. Meterte a bailarín de Bollywood? Voy oscilando entre las dos versiones de la idea, el bien, mal, para llegar al final. Y es eso, yo normalmente después de tener la idea principal, lo siguiente que pienso es el final. Yo, por ejemplo, ya sé cómo va a acabar el matrimonio bostoniano. Pero, Vivos, porque va de que sí, no les claro, pase nada. no lo sabes. Pero, no, o sea, no lo sé, sí lo sé, pero no lo voy a decir. Pero no es tanto si acaban vivos o muertos, esa no va a ser la gracia de esta historia. Pero sé cómo va a acabar, ¿vale? Necesito el final para poder ir dirigiendo la historia hacia un punto, ¿vale? Entonces, yo ya tengo pensado cómo van a acabar estas dos señoras. Lo tengo más o menos bastante claro. Y eso es mi siguiente caso. Luego ya, pues a lo mejor me hago esta lista de hitos, Claro. en la que siempre hablamos de estos son los puntos Estos importantes centrales que tienen que ocurrir en mi historia que van a coincidir con los picos que hemos hablado al principio. para que la historia llegue a este final que yo quiero. Y ya luego planifico más o menos, depende de cómo me dé el día. Pero lo primero es mi idea principal, que normalmente es parto de los personajes, estos personajes que he creado. La idea controladora. La idea controladora y los el hitos. final. Y, Sí. o sea, perdón. No, personajes. Yo idea controladora no la pienso tanto. Personajes. Los hitos, estos puntos clave, estos hechos importantísimos que tienen que ocurrir en la novela, porque si no ocurre en la historia no avanza y no llega hasta donde quiero, y el final. Nunca os pongáis a escribir sin el final pensado. Sí, eso lo ¿Vale? Planifiquéis poco o mucho. Pensad primero cómo queréis que acabe vuestra historia. Vale, María Lucea pregunta, aprovechando que estoy con el relato semanal, ¿para una anécdota pasada es mejor que la escriba en presente para mostrar la tensión del momento? En una anécdota pasada tienes que escribir claro, pasado. A ver, el presente siempre hace que las cosas sean más inmediatas, como más cercanas. Pero tú puedes generar perfectamente una gran tensión escribiendo en pasado. No es una cuestión solo de la forma verbal que utilices. Vale. Tamulun nos hace una pregunta. Venga. Me gustaría escribir un libro de viajes. ¿Me dais alguna idea? ¡Viaja! A sitios exóticos. África. Sí. A las tabancas ahí de Guinea. Por ejemplo. A ver cuando no nos está haciendo caso. Está jugando al Animal Crossing. ¿Que te crees tú que no me lo sé yo? Vamos. Mírala, no responde. No responde. Está jugando al Animal Crossing. Pues entrego ya el relato. Aparte, cambiar el... A ver, pero ahora no cuando haya COVID. Eso es verdad. Porque la última vez, esta es una amiga nuestra que el COVID le pilló en África. La pilló en África y le costó un montón volver. En una tabanca en Guinea. Y le costó un huevo volver. La tela volver. Entonces... Para escribir un libro de viajes, lo primero que tienes que pensar es realmente qué es lo que... Mira, por ejemplo, en este punto, nosotros, el chico de 30 teclas por hora, Manu, llevó durante un tiempo un blog de viajes porque él ha viajado mucho y de hecho ahora mismo vive en Vietnam, o sea que de vivir en sitios exóticos y de moverse por otros lados lo sabe bastante, pero claro, tú cuando quieres escribir un diario de viajes tienes que pensar, pues ¿en qué me quiero basar? ¿Quiero basarme en una historia o quiero basarme realmente en mis experiencias? ¿Cuál va a ser, digamos, el hilo conductor de las historias viaje que yo voy a ir contando? Si tu intención es hacer una auténtica guía de viaje, o sea, explicarle a la gente que quiera ir a África qué sitios tiene que ir, qué pasos tiene que tomar, qué cosas debe evitar,
a qué gente no debe mirar a los ojos para que no amanezcas en una cuneta y cosas de estas, que te puede pasar en cualquier ciudad, no solo en África. Vete aquí a Sevilla, algunos barrios, mira mal a alguien y verás dónde amaneces. El caso es que... O sea, no se fartiza África. El caso es que este tipo de cosas, pues entonces tú vas a escribir una guía de viajes. Pero si tú lo que quieres escribir es una guía que esté basada en tus vivencias ¡Cometiendo! ¡Cometiendo! Claro, es que sabemos que Laura es un señor del mal. Sí, es una y señora va del a mal. África a hacer cosas malvadas. Sí. Claro. Entonces, tiene allí su granja clandestina de chiribías, y lo sabemos. Kaiju. No, son chiribías, a mí déjame. El caso es que entonces ahí tienes que pensar un poco más en, bueno, pues estas son las vivencias que yo he tenido, estas son las cosas más exóticas que me ha pasado, esto puede ser lo más interesante. Claro, es que una guía de viaje tienes que ver, depende de si la cuentas como una crónica de viaje o realmente como una guía. Pero eso un día hablamos contigo y te lo contamos. Falta la última. La última es de Ale Canrod, que dice, si digo manejo impresionante de la narrativa, ¿qué libro se os viene a la cabeza? Tú vas a decir Margaret Atwood. Yo voy a decir Alias Grace de Margaret Atwood o Las uvas de la ira de John Steinbeck. Por decir dos. La historia interminable. La historia interminable también. Es que, la verdad, hay tela. Sí, por favor, no vale Sanderson. Ya sabemos que Sanderson te la pone muy flan, pero denos algo más original. Vale. Es que aparte me has chafado de Steinbeck. Yo iba a decir de Ratones y Hombres, que me encanta. Vale, pero hay más cosas. Narrativa. Dominio impresionante de la narrativa. Becky Chambers con Largo viaje a un pequeño planeta iracundo. ¿Vale? Es novela de personajes. No tiene apenas conflicto central, pero maneja de manera fantástica las relaciones entre personajes y te crea una historia muy atractiva con los personajes. A mí personalmente la narrativa de personajes me gusta mucho. Y un tal Janenberg, ¿quién será? Como última pregunta nos pregunta, ¿esto funciona? Sí funciona porque no sabíamos Janenberg dónde... es él. Es mi usuario de esta Instagram. pregunta la hizo porque no sabía si le estaban funcionando las preguntas de Instagram. Hasta hace un rato no encontrábamos dónde habían ido a parar las preguntas de Instagram. Entonces, somos unos paletos. Somos unos paletos informáticos a un nivel terrible, pero terrible. Pero Google nos ha salvado la vida. Google salva vidas, amigos. O sea, Google salva vidas. No le preguntéis por vuestros síntomas médicos, que siempre os dirá que tenéis cáncer. Siempre os va a estar diciendo, estoy tosiendo un poquito, cáncer. Y tú... pero sí. Para otras cosas sí. Vale, Pink Tiefling. ¿Cómo podemos darle profundidad a un PJ secundario para que sea algo más que el amigo del prota voz de la razón Salvador? Dale su propia historia. Sí. Tiene que tener su propia historia. Los personajes secundarios, el problema que tienen es que solo viven a expensas de lo que vive el personaje principal. Por ejemplo, eso le pasa a Haskier. Haskier no tiene su propia historia. Haskier parece que... Haskier es la comparsa de Geralt y solo y si está no ahí, está con Geralt, no le pasa nada. Y si está con Geralt, o le pasan muy pocas cosas. O simplemente es como si no existiera. Como y si dejara de existir si no le miras. Si le pasan cosas, son cosas que Geralt necesita saber y que le vienen convenientemente bien a Geralt, pero nunca hace nada, salvo estar ahí. Salvo follar con gente que no debe. No hace nada, realmente no tiene su propia historia, ¿vale? O su historia es muy cutre. En cambio, tú, un personaje secundario... Iba a ser malo, pero es que si Sapkowski no sabe hacer eso ni con el protagonista, ¿cómo lo va a hacer con un secundario? Sí, eso es muy cruel. El caso es que la gracia está en que este personaje secundario, aunque tú no la vayas a escribir entera en la novela, porque no interesa, tú tienes que saber que él tiene sus propios intereses, que él tiene sus propias ambiciones, que él tiene su propio trabajo, sus acciones, su rutina. Por ejemplo, aunque parezca una tontería, ahí está muy bien contado Sanganji. Porque Sanganji tiene sus propias aspiraciones. Él quiere volver a la comarca, quiere casarse con Rosita Coto, quiere plantar un huerto, le gustaría ganar un concurso de jardinería en la comarca. Jardinería Hobbit. La jardinería Hobbit es la mejor jardinería de toda la Tierra Media. No jodamos. Entonces, y él tiene sus propios sueños.
Sí, él está acompañando a Frodo porque está enamorado, nos jodamos. Pero luego, como tiene que guardar las apariencias, o quizás es bi, dice, yo estoy con este hombre para vivir emociones fuertes, pero luego cuando quiera sentar la cabeza me casaré con Rosita Cotto. Eso es muy feo. No, porque sabe que con Frodo Frodo va a tener muy mala vida. Entonces dice, esto es una fase. Esto es una fase aventurera. ¡Hola! ¡Hola! Parece Sí, muy feo. Deja a Frodo solo porque es una persona complicada porque le han roto una daga mortal en el pecho. Deja a Frodo porque Frodo se vaya a vivir al extranjero y a ti no te apetece irte a vivir al extranjero. Pero se va a las tierras impedecederas. Es el extranjero. Oh, va a ser, o sea, va a ser extranjero. Va a ser exótico entre Valars y elfas. Va a ligar un montón. Que no, que yo lo que quiero es quedarme a vivir en mi barrio. Sam es el inventor del armario Hobbit. Yo lo que quiero es quedarme a vivir en mi barrio, no quiero irme de aventura. Se va a un viaje de desintoxicación. Frodo no es un... Frodo, está ahí la abuela de Sam diciéndole, niño, a ti este muchacho no te conviene. Ya está. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Estoy en absoluto de acuerdo con esto. Yo estoy soltando chorradas que se me ocurren ahora mismo. Pero Sam tiene su propia historia. Si os fijáis, no es una historia súper currada. Pero le da por lo entidad. menos él tiene entidad y tiene sus propios motivos para ser amable o no amable con Gollum. Tiene una personalidad independiente de Frodo. Sí. Y eso es importante. Y cuando tú dejas de ver a Sam, no te da la sensación de que deja de existir. Lo que hace que unos personajes secundarios ganen fuerza, se vuelvan interesantes, es que al lector le dé la sensación de que siguen vivos, que siguen haciendo cosas, aunque no estén en escena. Y eso, por ejemplo, sí es una cosa que Tolkien hace muy bien. Sí. Bueno, es que nosotros algún día tendríamos que hacer personajes de out of context. Que a mí se me da cosas bien. out of context. Tú eres totalmente out of context. Yo vivo out of context. Totalmente. Bueno, muchachos y muchachas, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Subiremos las preguntas a Instagram, Twitter, para que... subiremos el vídeo. Bueno, no lo subiremos, lo enlazaremos. Lo enlazaremos en Twitter, pues en Instagram no nos deja, para que lo podáis ver por diferido. De todas maneras está en el canal de Caja de Letras. Y respecto a la pregunta sobre los narradores no fidedignos, vamos a hacer una cosa. Nos la vamos a reservar y vamos a hacer una... Sí, la voy a poner en Instagram. Y le voy a pedir a la gente que nos dé. Aparte, yo voy a investigar. Y seguramente, en breve, sacaré una lista con narradores vamos a hacer una pequeña infografía que os interesen, que os puedan gustar y que os puedan parecer interesantes. Para empezar, el que ha dicho este chico, Guillem López, la polilla en la casa del humo. Cuando nosotros explicamos el narrador no fidedigno, es uno de los ejemplos que ponemos. Es uno de los ejemplos que ponemos porque es un muy buen narrador no fidedigno. Y nada más. Bueno, yo quizá el domingo juego un rato a Lori aquí en el canal. Ya sabéis que yo de vez en cuando juego a videojuegos. También me gustaría que, aunque fuera en mi canal de Twitter, me dieseis vuestra opinión, porque tengo un mono de jugar al Yakuza, aunque sea aquí en el ordenador, que te cagas. Pero me han dicho que igual es un juego muy violento y muy poco adecuado y que quizá me tendría que jugar algo más light. Pero es que yo no soy de juegos light. Ella le gustan los juegos violentos. Yo quiero un hack and slash. Matar, matar y matar. Matar, matar y matar y luego rematar y luego seguir matando. ¿No la habéis visto cómo se pone a gritarle a los yakuzas que intentan pegarle? Es divertidísimo. No me gusta, no me gusta, no me gusta. Y lo bien que se lo pasa en los finishers. O sea, los finishers para ella son... He descubierto que en Kamurocho hay conos de señales. Dice, hay los conos estos. Entonces cogerlos y darles en la cabeza a la gente con el cono de construcción es fantástico. Bueno, pues nos tenemos que ir, que yo dentro de media hora tengo clase, ¿vale? Pero ha sido un placer, nos ha gustado muchísimo la experiencia. Básicamente vamos a volver a repetir. A mí nadie me parte un sofá en la cara, lo rajo. ¿El sofá? El sofá y al tío. Primero el sofá y luego al tío, porque hay que ser físicamente coherente. Claro. Que si no viene Gisela y se enfada. Evidentemente, con motivo. Las cosas hay que hacerlas por orden. Vale. Coherencia. Seguramente en algún otro momento volveremos a hacer un de esto de Ask Me Everything. Sí, volveremos a hacerlo los miércoles, quizá hagamos algunas cosillas, pero que se sí, pero también Concha no se fía, pero yo tengo muchas ganas de hacer una charla sobre rol.
Bueno, pues venga, escupe algo para La semana que viene. no lo sé, algo, si ya se me ocurrirá. No, esto hay que... No, tomar. Esto lo improvisaste ayer. Vale, muy bien, parece estupendo, porque yo soy buena improvisando. Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar el miércoles de cosas buenas, cosas que nos gustan y no nos gustan de Dungeons and Dragons. ¿De qué edición? De la quinta, porque es la más... Yo es la que más fresca tengo. Como hablemos de la cuarta, reventamos. Ahí la gente de momento está teniendo buena acogida. Vamos a hablar y de las cosas que otros juegos han heredado. El miércoles hablaremos de juegos de rol y ya definiremos, Concha y yo, el tema exacto. Vale, que sí, que Dungeons and Dragons mola. Bueno, pues... Y de la necesidad de que todos juguemos con personajes goblin. No, con enanos. Alexander Bachman, gracias por seguirnos. Pasad buena tarde y nos vemos en nada. Vale, nos vemos en principio el lunes y el miércoles que viene. Venga, chao. A ver, espera, que no me acuerdo cómo se sale. También Tieflings, los Tieflings son goblins grandes. Sí, son goblins jugables. Sí. Venga, chao.